¿Aún no has descubierto qué te hace único? ¿Sientes que tu verdadero yo está escondido en algún lugar de tu cabeza? ¿Te gustaría usar mejor tu voluntad? William Walter Atkinson, un pensador clave de inicios del siglo XX y parte del movimiento New Thought, te ofrece en este audiolibro las herramientas para despertar el gran poder que tienes en tu mente. Descubrirás cómo dirigir tus deseos, cómo emplear la fuerza de tu espíritu y sacar lo máximo de la ley de la atracción. Esto te ayudará a vivir una vida más completa y a convertirte en la persona que estás destinada a ser. William Walker Atkinson fue un destacado abogado, comerciante, editor y escritor estadounidense del siglo XX, conocido por sus contribuciones al movimiento del Nuevo Pensamiento. Tras enfrentarse a graves problemas de salud y financieros debido al estrés, Atkinson encontró alivio y recuperación en el poder del pensamiento positivo. Sabe de lo que habla. Lo usó en su propia vida para cambiar su salud, vigor mental y su prosperidad. Y luego lo explicó en sus libros. Su filosofía se basa en la creencia de que los pensamientos conscientemente positivos pueden transformarse en realidad. Y tú también lo conseguirás si sabes cómo gracias a este audiolibro. Empecemos. El secreto del éxito. Autor: William Walker Atkinson. Al empezar a escribir este pequeño libro, que llamo El secreto del éxito, no puedo evitar tener dudas. No es que no me guste el tema o que no crea en un secreto del éxito, sino porque se ha escrito tanto sobre tener éxito que me preocupa parecer alguien que se las sabe todas. Hablar es más fácil que hacer. Es más sencillo llenar páginas con consejos y crear reglas que realmente seguir esos consejos en la vida real. Puedes imaginar por qué dudo al ponerme en una posición donde podrían verme como un experto en éxito del tipo haz lo que digo, no lo que hago. Pero hay otro lado de la historia. Más allá de solo hablar sobre las cualidades que te pueden hacer exitoso, cosas que ya saben bien los estudiantes y cualquiera que haya leído libros de autoayuda, hay algo más importante. Ese algo más es lo que realmente puede marcar la diferencia si lo pones en práctica, y eso es el verdadero secreto para tener éxito, no solo seguir una lista de reglas. Por eso, quiero dedicar este libro a explicar esa cosa especial que todos llevamos dentro y cómo puede cambiar tu vida si la desarrollas y la muestras a través de tus acciones. Así que, no esperes encontrar aquí un manual lleno de reglas para el éxito hechas por gente que ya lo logró y piensa que seguir esas reglas es lo único que necesitas. Este libro es diferente. Espero que te guste, de todos modos, seguro que te será útil. Todos intentamos alcanzar el éxito. Lo que cada uno considera éxito puede variar, pero todos coincidimos en querer conseguirlo. Conseguirlo es la palabra clave cuando hablamos de éxito. Significa alcanzarlo, llegar a la meta que nos hemos fijado. Eso es lo que el éxito realmente significa. Muchas personas han intentado guiar a otros hacia el éxito y aunque algunos han sido de mucha ayuda, nadie ha logrado explicarlo completamente. Esto tiene sentido porque cada persona es única y tiene su propia forma de alcanzar el éxito. Todos somos diferentes, y lo mismo ocurre con nuestras situaciones. Por eso, no tiene sentido intentar crear reglas que funcionen para todos de la misma manera. Solo necesitas mirar a tu alrededor para ver que lo que necesita una persona no es lo mismo que lo que necesita otra, lo que muestra lo inútil que es tratar de establecer reglas generales sobre el éxito. Cada persona que ha tenido éxito lo ha logrado a su manera, aunque hayan seguido ciertos patrones comunes. La individualidad juega un rol clave en el éxito de muchas personas. Ser único te da la ventaja de no tener que seguir estrictamente un conjunto de reglas. Por eso, un principio clave es que debes buscar el éxito siguiendo tu propia individualidad, en vez de seguir a ciegas las reglas o consejos de otros. Puede sonar raro que, a pesar de lo que pienso, me animé a escribir un libro llamado El secreto del éxito, especialmente después de decir que no se pueden fijar reglas fijas sobre cómo alcanzarlo. Parece una contradicción, pero no lo es. Creo firmemente que cada uno debe buscar su éxito de una manera que respete su propia individualidad y características únicas, en vez de seguir un plan hecho por alguien más.
Aquí es donde encuentro el secreto del éxito, en reconocer y seguir tu propia singularidad. Tenemos esa singularidad por una razón, para guiarnos hacia el éxito. Tener esa característica única es el primer paso para lograr el éxito. Eso es a lo que me refiero con el secreto del éxito. Singularidad. Todos tenemos algo único en nosotros, pero pocos lo dejan ver. La mayoría somos como ovejas que siguen al que lleva la campana, creyendo que ese tiene toda la sabiduría, el poder y la capacidad para decidir. En vez de despertar nuestras propias habilidades y potenciales, dejamos que se queden escondidos mientras seguimos sumisos al que dirige. Actuamos parecido a estos animales, prefiriendo copiar y obedecer antes que tomar el mando de nuestras propias vidas. Esperamos que alguien más nos muestre el camino y luego vamos todos detrás de esa persona. No debería sorprendernos que esos líderes tomen lo mejor para sí, dejándonos conformarnos con lo que queda. Esto es porque, gracias a su iniciativa y singularidad, les hemos dado el poder de elegir primero. Son escogidos como líderes por su confianza y firmeza. Si fueran tímidos y corteses, serían ignorados y no vistos como líderes, y buscaríamos a alguien más que sepa cómo liderar. En este libro, mi objetivo no es motivarte a querer ser el líder o a tener ganas de dirigir a los demás. La verdad es que ser líder no es tan grandioso, más allá de un poco de orgullo personal. Lo realmente importante es tener la suficiente originalidad e iniciativa para ser tu propio líder, para seguir tu propio camino. Las personas verdaderamente fuertes y notables no se fijan en seguir a la multitud, de hecho, la multitud es la que suele seguirlos, pero eso no les importa. No encuentran placer en ser admirados por otros, sino que su verdadera satisfacción viene de saber internamente que son fuertes y capaces, más allá de los elogios o de tener seguidores que solo quieren imitarlos. Entonces, todo se reduce a lo que llamamos individualidad. Todos la tenemos dentro y podemos desarrollarla y ponerla en práctica. Esa individualidad es la manera en que mostramos quiénes somos, ese yo que mencionamos cuando hablamos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es único, diferente a cualquier otro en el universo, y mientras más mostremos y mejoremos las capacidades de ese yo, más fuertes, destacados y exitosos seremos. Es algo inherente a todos, pero como lo mostramos al mundo depende de cada uno. Y mostrarlo es la esencia del secreto del éxito. Por eso hablo de este tema y sobre esto tratará este libro. Creo que aprender este secreto merece la pena. Capítulo 1. El individuo. En el capítulo anterior mencioné que el secreto del éxito se basa en expresar libremente tu individualidad, tu yo. Pero, para que puedas usar esta idea con éxito, primero necesitas descubrir y entender bien qué es ese yo dentro de ti. A algunos de ustedes, esto les puede sonar extraño al principio, pero es importante captar esta idea, porque al comprender nuestro yo, ganamos poder. Si intentas ser más consciente de ti mismo, te darás cuenta de que eres más complejo de lo que creías. Primero, encontrarás el yo que es tu ser verdadero, o sea, el individuo único que eres. Después, hay otro yo, que es como un añadido a tu ser verdadero, tu personalidad. Si el yo verdadero observa a este otro yo, notará que está compuesto por tres partes o principios: 1, el cuerpo físico; 2, la energía vital; y 3, la mente. Para muchos, su cuerpo parece ser su yo, pero una observación más detenida revela que el cuerpo es solo una capa material, una especie de máquina que permite que el yo real se manifieste. No se necesita mucho para darse cuenta de que uno puede ser consciente de su yo mientras olvida completamente su cuerpo físico. Esto indica que el yo es independiente del cuerpo y que el cuerpo es parte de ese yo secundario. El cuerpo físico está hecho de incontables partículas que se renuevan constantemente a lo largo de nuestra vida. El cuerpo que tienes ahora es completamente diferente al que tenías hace un año. El segundo principio del yo secundario es la energía vital, o lo que llamamos vida. Esta energía es independiente del cuerpo y es lo que lo mantiene activo, aunque también es transitoria y sujeta a cambios. Esta energía vital es lo que da fuerza al cuerpo.
Cuando intentamos entender nuestra propia naturaleza, usamos la mente. La mente es la herramienta que nos permite comprender estas ideas, pero al decir la mente me permite, ¿no estamos sugiriendo que la mente es algo que el yo usa? Reflexiona un momento, ¿eres tú tu mente? Notarás que tus estados mentales varían, tus emociones cambian, tus sentimientos son distintos en diferentes momentos, y tus ideas y pensamientos a menudo no son consistentes y están influenciados por factores externos o son controlados por lo que llamamos yo o tu ser verdadero. Esto significa que hay algo más allá de tus estados mentales, ideas, sentimientos y pensamientos, algo que es superior y los conoce, como conoce cualquier objeto que pueda usar. Decimos yo siento, yo pienso, yo creo, yo sé, etc. Entonces, ¿qué es el ser verdadero? ¿Son los estados mentales mencionados o el yo que es la causa real detrás de todos los fenómenos mentales? No es la mente quien sabe, sino el yo que usa la mente para saber. Si es la primera vez que piensas en esto, puede parecer abstracto, pero si reflexionas un poco, pronto verás lo claro que es. No estoy compartiendo esto contigo para darte una clase de metafísica, filosofía o psicología. Hay muchos libros que ya exploran esos temas a fondo, y esa no es la intención de este libro. Lo importante aquí es que al comprender y aceptar tu yo o tu ser verdadero, experimentarás un nuevo sentido de fuerza que influirá en todo lo que haces. Este despertar a tu verdadero yo, de manera clara y vívida, te hará sentir un poder y una existencia que nunca habías experimentado antes. Para poder mostrar tu individualidad al mundo, primero debes darte cuenta de que eres un ser único. Y para reconocerte como un ser único, primero tienes que ser consciente de ese yo que reside en ti. Ese otro yo secundario del que hablamos es lo que conocemos como personalidad, es decir, cómo te presentas al mundo exterior. Tu personalidad se compone de una mezcla de rasgos, hábitos, pensamientos, formas de expresarte y emociones. Pero, en realidad, estos solo son aspectos y características que hasta ahora creías que conformaban tu yo auténtico, aunque no es así. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra personalidad? Te lo explicaré. Si consultas un buen diccionario, encontrarás que deriva del término latino persona, que se refería a las máscaras que usaban los actores en el pasado, y también de otras dos palabras, sonare, que significa sonar, y per, que significa a través de. Juntas, estas palabras significan sonar a través de, como la voz del actor que resuena a través de la máscara del personaje que interpreta. Entonces, la personalidad es simplemente el rol que desempeñamos en el gran teatro de la vida o en el escenario del universo. El verdadero individuo detrás de la máscara de la personalidad eres tú, el ser real, el yo, esa parte de ti de la que eres consciente cuando dices yo soy, lo que afirma tu existencia y tu poder inherente. La palabra individuo se refiere a algo indivisible, que no puede ser dañado ni afectado por fuerzas externas, algo verdadero. Y ese eres tú, un individuo, un ser verdadero, un yo, dotado de vida, mente y poder para utilizar según tu propia voluntad. El poeta que se llamaba Our escribió lo siguiente. Soy señor de 1000 mundos y reino en ellos desde el principio de los tiempos, noche y día en cíclica alternancia van pasando mientras observo su contenido, cuando el tiempo cesa yo descanso, pues yo soy el alma del hombre. Capítulo 2. El espíritu. Para muchos de ustedes, el título de este capítulo podría hacer pensar en cosas como espíritus, entidades sin cuerpo, el alma o términos similares que comúnmente se asocian con la idea de espíritus. Pero en este caso, estoy utilizando la palabra espíritu de una manera diferente. Otro significado de espíritu incluye conceptos como energía, vitalidad, entusiasmo, coraje, entre otros. Estas definiciones te darán una idea del contexto en el que estoy empleando este término aquí. En este contexto, la palabra espíritu se refiere a la esencia del poder universal que también se encuentra en las personas, en el corazón de nuestro ser. Habla de nuestra fuerza y poder esenciales, de donde surge todo lo que nos hace individuos únicos.
No estoy hablando de algo etéreo o espiritual en el sentido tradicional, sino más bien del estado de estar vivo, lleno de energía y fuerza. Esa energía y esa fuerza vienen del centro de nuestro ser, de esa área o dimensión de nuestra mente y conciencia, del yo-soy. Este espíritu se muestra en diferentes niveles tanto en personas como en animales. Es una cualidad y manifestación vital básica, esencial y primitiva, que no tiene que ver con la cultura, el refinamiento o la educación. Su evolución parece basarse en el reconocimiento instintivo o intuitivo de algo interno, del poder del individuo que proviene de ese poder universal del cual todos formamos parte. Incluso algunos animales demuestran tenerlo. Un escritor famoso que hablaba sobre el entrenamiento de animales notó cómo algunos animales tienen un sentido instintivo de este espíritu. Decía que si pones a dos mandriles machos en la misma jaula, ambos mostrarán sus dientes y se gruñirán, pero pronto notarás que uno, incluso si tiene dientes más grandes, gruñe de una manera que lo marca como el más débil. No es necesario que peleen para decidirlo. Lo mismo sucede con los grandes felinos. Si juntas a 2, 4 o una docena de leones, rápidamente se ve cuál es el líder sin que haya peleas. Este león elige primero su comida, y los demás esperan a que él termine antes de empezar a comer. También bebe primero el agua fresca, en resumen, se convierte en el rey de la jaula. Cuando un domador enfrenta a un felino que actúa de forma extraña, la actitud del animal es casi la misma que la del rey de la jaula, y sería un error desafiar su autoridad. El autor deja claro que no necesariamente el mandril con los colmillos más grandes es el líder, ni el rey león establece su dominio ganando una pelea. Se trata de algo más sutil que lo puramente físico, la expresión de una cualidad delicada en el animal. Y lo mismo pasa con los humanos. No siempre el más grande o el más fuerte físicamente es el que lidera. El líder se convierte en tal gracias a esa cualidad misteriosa que he llamado espíritu y que a menudo la gente llama carisma. Cuando dos personas se encuentran, se produce una especie de lucha mental sin palabras en la que uno evalúa al otro con la mirada y algo sutil en cada uno se conecta con el otro. Esto puede suceder en instantes, pero el resultado de quien domina y quien sigue queda establecido de forma permanente. No tiene que haber un sentimiento de rivalidad. Sin embargo, parece haber un reconocimiento mutuo de quién es el líder. Este liderazgo no se basa en la fuerza física, los logros intelectuales ni la educación en el sentido común, sino en la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que es el espíritu. La gente, muchas veces sin darse cuenta, muestra su reconocimiento por esta cualidad tanto en sí mismos como en otros, usando este término. A menudo escuchamos que alguien carece de espíritu o que otro tiene un espíritu muy fuerte. Los que crían caballos de carreras comentan que un caballo con espíritu a menudo supera a otro con mejores atributos físicos pero menos espíritu o clase. Los jinetes observan que este espíritu es reconocido por los demás caballos, que se sienten intimidados y desmotivados, permitiéndose ser superados aunque físicamente sean más capaces. Este espíritu es una fuerza vital presente en todos los seres vivos en distintos niveles y es algo que todos podemos fomentar y fortalecer. En el próximo capítulo, exploraremos algunos ejemplos de cómo se manifiesta este espíritu en las personas. Un caso histórico que muestra este espíritu en situaciones que parecen insuperables es el encuentro entre Hugo, el obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León en la iglesia de Roche-d'Andely. Ricardo quería seguir luchando en Normandía y pidió más recursos y dinero a sus varones y obispos. Pero Hugo se negó a darle más hombres y dinero. Argumentó que, aunque la diócesis de Lincoln tenía la obligación legal de proveer hombres y dinero para el servicio militar dentro de los 4 mares de Bretaña, la guerra en Normandía no entraba dentro de esa zona, retando así al rey. Desafiar a Ricardo, conocido como Corazón de León, no era algo que se hiciera sin enfrentar consecuencias, por lo que cuando el rey llamó a Hugo a Normandía, muchos asumieron cuál sería el desenlace. Se daba por hecho que el obispo caería en desgracia.
Al llegar a Normandía, dos varones amigos le informaron que el rey estaba furioso con él y le sugirieron que enviara un mensaje al rey con un tono humilde y conciliador antes de encontrarse con él. El obispo decidió no seguir el consejo que le dieron y fue directamente a encontrarse con el rey. Al entrar, encontró a Ricardo asistiendo a misa. Hugo se acercó y, ignorando la reacción del rey, le dijo: «Bésame, mi señor rey». Ricardo se enfureció y no lo saludó, pero Hugo, mirándolo directamente a los ojos y sacudiendo su hombro con fuerza, repitió su petición. «No lo mereces», respondió el rey con enojo. «Sí lo merezco», insistió Hugo, agitando aún más el hombro del rey. Finalmente, Ricardo desvió la mirada y bajó los ojos ante el obispo, lo saludó y lo besó como se lo había pedido, y entonces el obispo se unió tranquilamente al servicio religioso. Más tarde, Hugo volvió a desafiar al rey en el salón del consejo, manteniendo su negativa e incluso criticando al rey por su infidelidad hacia la reina. Los consejeros estaban asombrados, pues dada la conocida ferocidad y temperamento de Ricardo, esperaban que Hugo fuera castigado severamente, pero el obispo se impuso en este duelo de voluntades. El historiador comenta: por ese momento, el león fue domado. El rey no admitió nada, pero se contuvo, comentando más tarde: si todos los obispos fueran como mi señor de Lincoln, ningún príncipe podría imponerse ante ellos. Esta no era la primera ocasión en que el obispo de Lincoln había superado a un rey. Poco después de ser nombrado obispo por el rey Enrique Plantagenet, Hugo se encontró en medio de una seria disputa con él. Enrique estaba en el parque Woodstock, rodeado de su corte, cuando Hugo se acercó. El rey pretendió no notar al obispo. Después de unos momentos de silencio tenso, el obispo, apartando al noble que estaba sentado al lado del rey, tomó su lugar. El rey fingió estar ajustándose un guante de cuero. Fue entonces cuando el obispo, con buen humor y desenfado, comentó: «Su Majestad me recuerda a su primo en Falaise». Falaise era el lugar donde el duque Roberto, antepasado de Enrique, conoció a Arlota, la hija de un curtidor, con quien tuvo a su hijo ilegítimo que luego sería conocido como Guillermo el Conquistador. La osada referencia a su ascendencia sacó de quicio al rey, quien perdió la compostura y finalmente cedió a los deseos del obispo. Como acertadamente señala Fothergill, sería un error pensar que esa voluntad se manifiesta en todo momento, más bien, a menudo tiende a esconderse, y no es raro encontrarla disimulada detrás de una fachada de amabilidad. Existen hombres y mujeres de apariencia tan dulce que parecen carecer de voluntad propia, viviendo solo para complacer a los demás. Sin embargo, basta esperar al momento adecuado para que su voluntad oculta se haga evidente. Entonces es cuando nos damos cuenta de que hay una mano de hierro bajo un guante de terciopelo, y no debemos dejarnos engañar por su apariencia. Este es el verdadero secreto de la diplomacia efectiva. Talleyrand fue un maestro en este arte, siendo un diplomático audaz, sereno y exitoso. Cavour también tenía este don y lo utilizó con inteligencia. A diferencia de ellos, los pretenciosos y los fanfarrones carecen de esta cualidad. Es un poder sutil que no busca el protagonismo, pero que en los momentos críticos emerge como una chispa dinámica, arrasando con todo a su paso. Es una fuerza fundamental, un poder irresistible. Capítulo 3. Poderes latentes. La mayoría de nosotros ha sentido alguna vez que dentro de nuestro cuerpo hay una fuerza especial. Cuando estamos haciendo un esfuerzo físico y nos sentimos agotados, sin aliento, nuestro cuerpo nos pide parar y descansar. Pero muchos hemos notado que si seguimos con el esfuerzo, llega un momento en que el cansancio se va y podemos continuar trabajando casi sin esfuerzo. Este fenómeno ha confundido a los expertos, ya que hasta ahora no hay una explicación clara para ello. Parece como si, después de un cierto punto, el cuerpo pudiera acceder a una segunda reserva grande de energía vital que mantiene guardada para estas situaciones. Cualquiera que haya practicado algún deporte está familiarizado con este fenómeno físico tan peculiar, así que es algo bien reconocido y aceptado sin duda alguna.
Es interesante observar cómo existe un paralelismo entre los procesos de la naturaleza en los ámbitos físico y mental. De la misma manera que podemos acceder a un segundo depósito de energía física vital, también hay disponible una reserva de fuerza mental o energía latente de la que podemos disponer para prácticamente empezar de nuevo. Este fenómeno mental es muy parecido al físico que describimos antes. Podemos estar exhaustos después de un largo periodo de trabajo mental intenso y aburrido, sintiéndonos casi enfermos por el esfuerzo, cuando de repente una oleada de energía nos permite continuar el trabajo con más frescura, vigor y entusiasmo de los que teníamos al empezar. Es como si nos hubiésemos conectado de pronto a una nueva fuente o suministro de energía mental. La mayoría de nosotros sabe muy poco o nada sobre las reservas de energía mental y las fuerzas que albergamos. Seguimos nuestro camino habitual creyendo que estamos dando lo mejor de nosotros y que estamos sacando todo lo posible de la vida. Pero, en realidad, solo estamos viviendo en la primera fase del esfuerzo. Más allá, existen depósitos ilimitados de fuerza y energía mental. Se trata de un poder y unas capacidades latentes esperando simplemente la señal de nuestra voluntad para despertar, activarse y manifestarse. Somos seres mucho más poderosos de lo que creemos, verdaderos gigantes, si solo fuéramos conscientes de ello. Muchos de nosotros somos como elefantes jóvenes, dominados por fuerzas menores, sin reconocer la gran fuerza y poder que poseemos. Aquellos que han leído la conciencia interior recordarán lo que se menciona sobre las zonas más allá de nuestra conciencia ordinaria. En estos planos ocultos de la mente yacen posibilidades inimaginables, listas para ser utilizadas en logros mentales extraordinarios, como si fueran baterías esperando ser activadas. El verdadero problema es que no somos conscientes de estas capacidades, viviendo como si solo fuéramos lo que mostramos en nuestra vida diaria. Además, nos falta el impulso para actuar, no tenemos el deseo de hacer grandes cosas, no lo hemos querido con la suficiente intensidad. Ese querer con suficiente intensidad es la fuerza que impulsa toda la vida. El deseo es el fuego que calienta el vapor de la voluntad. Sin motivación, es decir, sin deseo, no conseguimos nada. Un deseo intenso y apasionado es el motor de la acción, el incentivo para activarnos y acceder a ese segundo depósito de energía interna que nos capacita para realizar proezas mentales. Nos maravillamos ante los éxitos de grandes figuras en todos los campos de la vida y nos justificamos diciendo que esas personas tienen algo que nos falta. Pero eso es un error. Todos llevamos dentro la capacidad de alcanzar logros mucho mayores de los que actualmente conseguimos. El verdadero problema no es la falta de fuerza o de recursos mentales, sino la falta de deseo, interés e incentivo para acceder a esos increíbles depósitos de poder dinámico en nuestra mente. No logramos aprovechar estas fuerzas y poderes naturales que están deseando manifestarse y expresarse. Sí, deseando, porque parece que toda fuerza natural en reposo busca desesperadamente expresarse en una actividad externa dinámica. Esto es una ley de la vida y de la naturaleza, todo en ella busca una expresión activa. ¿Nunca te has sorprendido a ti mismo respondiendo con una explosión de actividad ante un pequeño empujón o incentivo? ¿Has hecho algo en un momento de alta presión o necesidad que en condiciones normales considerarías imposible? ¿Has actuado impulsivamente en situaciones donde normalmente te quedarías quieto y sin reaccionar? El deseo fuerte y el entusiasmo son clave para activar estas energías ocultas y los poderes dormidos de nuestra mente. Pero no es cuestión de quedarse esperando sentir el impulso o la emoción necesarios para que estas fuerzas se pongan en marcha. A través de un entrenamiento de la voluntad, o más precisamente, entrenándote cuidadosamente en cómo usar tu voluntad, puedes aprender a manejar tu mente de tal manera que puedas activarla o desactivarla a voluntad. Dominando esta habilidad, descubrirás que no te agotas más en situaciones de alta presión de lo que lo harías en un paseo relajado. Este es uno de los grandes secretos para alcanzar el éxito. Para muchos, la palabra voluntad se refiere simplemente a mantener la mente enfocada de manera firme hacia un objetivo específico. Para otros, puede significar algo parecido a deseo, o para algunos, representa el poder de decidir. Sin embargo,
para el ocultista, la voluntad es mucho más que esto, es una fuerza vital, una energía activa de la mente capaz de controlar y dirigir otras capacidades mentales, así como de extenderse más allá de los límites mentales del individuo e influir en otros dentro de su alcance. Y es en este sentido más amplio y profundo en el que utilizo el término voluntad en este capítulo. No tengo intención de adentrar al lector en las complejidades de la metafísica o por los caminos difíciles de la psicología científica, pero sí deseo compartir el conocimiento sobre lo que considero el poder de la voluntad y cómo se relaciona con el yo. De todas las capacidades y poderes mentales, la voluntad es la que se encuentra más íntimamente ligada al yo o ego de una persona. Es como la espada del poder en manos del ego. Es posible que uno se distancie mentalmente de otras facultades y estados mentales, pero al pensar en el yo, es inevitable considerarlo como el poseedor de ese poder que llamamos voluntad. La voluntad es una capacidad innata del yo que lo acompaña siempre. Es mediante esta fuerza que el ego dirige, o debería dirigir, su reino tanto mental como físico, y es a través de la voluntad que su individualidad se hace evidente en el mundo exterior. El deseo actúa como el impulsor principal que moviliza la voluntad hacia la acción. Como ya hemos mencionado, es difícil concebir la actuación de la voluntad sin el estímulo que proporciona el deseo. De ahí que cultivar y dirigir adecuadamente el deseo es esencial para encauzar la expresión y manifestación de la voluntad. Fomentamos ciertos deseos para que la voluntad se mueva a través de esos caminos definidos. Al enfocar el deseo en direcciones específicas, estableces vías por las cuales la voluntad puede avanzar hacia su expresión y realización. Por lo tanto, es crucial que definas claramente tus canales de deseo, formando una imagen precisa de tus objetivos. Profundiza y clarifica estos canales de deseo a través de la concentración constante y la autosugestión, asegurando así que tus deseos sean lo suficientemente fuertes y definidos para guiar efectivamente tu voluntad. La historia nos muestra innumerables casos de personas que han perfeccionado el uso de su voluntad. Cuando hablo de desarrollar el uso de la voluntad, no me refiero a desarrollar la voluntad en sí, porque la voluntad de una persona siempre está presente y lista para ser empleada. Lo que realmente se desarrolla es la habilidad para utilizar esa voluntad y mejorar en su aplicación. A menudo utilizo la analogía del trolebús, que tiene su sistema eléctrico conectado al cable por donde circula la electricidad. Esta corriente, que el trolebús capta y dirige hacia su motor, le permite moverse, actuar y manifestarse. Sin embargo, la electricidad siempre está en el cable, lo que se puede mejorar es la destreza para conectarse a ese cable y aprovechar su potencia y energía. Si tienes en cuenta esta metáfora, te será más fácil aplicar este concepto en tu vida cotidiana. Un líder prominente en la industria moderna ejemplifica de manera destacada esta capacidad. Se dice de él que su voluntad es firme, potente y casi imparable. Cualquier cosa o persona que se interponga en su camino, sin duda será superada. Buston expresó, con el paso de los años, cada vez me doy más cuenta de que la gran diferencia entre los hombres, entre el débil y el fuerte, el importante y el insignificante, es la energía, una resolución inquebrantable. Una vez que han fijado su mirada en su objetivo, para ellos es vencer o morir. Esta cualidad puede lograr cualquier cosa que sea posible en este mundo, y ningún talento, circunstancia u oportunidad puede compensar su falta en un ser bípedo. En estas reflexiones, la idea de persistencia y determinación se asocia estrechamente con la voluntad. La voluntad necesita ser firme y constante respecto al objetivo que se quiere alcanzar, al igual que el cincel se presiona fuertemente contra el material que se desea esculpir. Sin embargo, la mera persistencia o determinación por sí solas no son suficientes, son inútiles sin la voluntad de actuar y modelar. Así, la voluntad se presenta bajo dos aspectos. Por un lado, es la fuerza que realiza la tarea y, por otro, es lo que impulsa a la mente a mantenerse enfocada en ella. De esta manera, la decisión y la persistencia están para la acción como el filo del cincel está para la mano firme que lo sostiene. Simpson dijo, querer algo con pasión y tener determinación puede hacer realidad incluso lo que parece imposible para los que no se atreven. Y Disraeli comentó,
después de pensar mucho, estoy seguro de que una persona con un objetivo claro va a alcanzarlo, y que nada puede detener una voluntad que está dispuesta a arriesgarlo todo para lograr su objetivo. Foster mencionó, es impresionante cómo los problemas de la vida se ponen de tu lado cuando muestras un carácter que no se rinde ante ellos, listos para ayudarte a lograr lo que al principio parecía que iban a impedir. Y Mitchell expresó, lo que realmente muestra quién eres no es una decisión apresurada o un objetivo sin sentido, sino una voluntad fuerte y constante que supera obstáculos y peligros. La voluntad convierte a las personas en gigantes. Así que, conéctate al cable de la voluntad para que puedas usar su energía. Capítulo 4. La fuerza del alma. Seguro que has escuchado o usado la palabra entusiasmo muchas veces. Pero, ¿te has detenido a pensar qué significa realmente? ¿Qué hay en el corazón de esta palabra? Entusiasmo viene de una palabra griega que significa estar inspirado o poseído por los dioses. Al principio, se refería a la condición mental de alguien que parecía estar bajo la influencia de una fuerza superior, como si estuviera inspirado por un poder divino o sobrehumano, éxtasis, y más. Hoy en día, de acuerdo con el diccionario, significa un fervor intenso del alma, un interés apasionado e imaginativo, una expresión intensa de alegría, entre otros. Aunque ahora también tiene un sentido negativo, como celo excesivo, fervor sin fundamento, etc., su verdadero y principal significado es ese ímpetu apasionado y enérgico que surge de las fuerzas internas del ser. El entusiasmo genuino es un potente estado mental que se puede usar a favor o en contra de alguna idea. Una persona con mucho entusiasmo parece como si estuviera motivada por algo o alguien más grande que ella misma. Se alimenta de una energía que normalmente no reconoce. El efecto es que se transforma en un potente imán, desprendiendo una energía que atrae a otros y tiene un impacto en quienes están a su alrededor. El entusiasmo se pasa fácilmente de una persona a otra, y cuando alguien lo vive de verdad, se convierte en un generador de influencia, en un foco de poder mental. Pero este poder que llena a la persona no viene de fuera, sino de partes profundas de su mente o alma, de su yo interior. Quienes hayan leído Conciencia Interior sabrán exactamente de qué parte de la mente viene este poder. El entusiasmo es realmente una expresión del alma y, cuando es auténtico, lo notan y lo sienten todos los que están cerca. Nadie ha alcanzado el éxito sin un cierto nivel de entusiasmo, ni lo conseguirá. En las interacciones humanas, nada tiene un impacto comparable al entusiasmo. Significa seriedad, enfoque y energía, y hay pocas personas que no se vean influenciadas de alguna manera cuando alguien lo demuestra. Muchos no entienden cuánto vale realmente el entusiasmo. Hay quienes han triunfado gracias a tenerlo y otros que han fallado por su ausencia. El entusiasmo es como el vapor que hace funcionar nuestra maquinaria mental, impulsándonos indirectamente a alcanzar grandes logros en la vida. Hacer bien una tarea requiere, inevitablemente, tener interés en ella, y ¿qué es el entusiasmo sino interés con un extra de inspiración? El entusiasmo es interés elevado por la inspiración. Gracias al entusiasmo, las grandes realizaciones de la vida se expresan y se concretan. El entusiasmo no es algo exclusivo de algunas personas y ajeno a otras. Todos lo tienen potencialmente, pero solo unos pocos logran mostrarlo. Muchos temen sentir algo y luego dejar que ese sentimiento se transforme en una acción impactante, como el vapor en una máquina. La mayoría no sabe cómo generar ese vapor de entusiasmo. Fallan en mantener encendido el fuego del interés y del deseo en su mente, por lo que no consiguen aumentar la presión del entusiasmo. Se puede fomentar el entusiasmo interesándote y amando lo que haces. El interés, la confianza y el deseo avivan el entusiasmo. Este queda en ti, listo para ser enfocado y dirigido hacia lo que quieras influenciar, o se puede evaporar sin más. Como el vapor, el entusiasmo puede aprovecharse o perderse. Si lo diriges bien, crea resultados; si lo desperdicias, no consigues nada. Cuanto más te interese algo, más crecerán tu confianza y tu deseo, y de ahí surgirá el entusiasmo.
No olvides que el interés es el origen del entusiasmo. Una persona con entusiasmo naturalmente se inclina hacia una mentalidad positiva y, al hacerlo, crea a su alrededor un ambiente lleno de confianza y expectativas positivas que motiva a los demás y le ayuda a alcanzar sus metas. Se envuelve en una atmósfera mental de éxito, enviando vibraciones de éxito que los demás perciben inconscientemente cuando están cerca. El entusiasmo se contagia fácilmente y quien lo tiene, en la medida y forma correctas, pasa sin darse cuenta su interés, su deseo y sus esperanzas a otros. El entusiasmo es clave en lo que conocemos como magnetismo personal. Es una cualidad mental que energiza tanto a quien la posee como a quienes se ven influenciados por ella, muy diferente a la indiferencia fría tan común en el mundo de los negocios, que resulta en oportunidades perdidas y proyectos fallidos. La persona que no tiene entusiasmo pierde más de la mitad de su energía e influencia. No importa cuán convincentes sean sus argumentos o cuán buena sea su propuesta, sin la energía vital del entusiasmo, sus esfuerzos no tendrán éxito y sus resultados se verán afectados. Piensa en los vendedores que te han atendido, seguro que recuerdas que algunos te dejaron frío, mientras que otros captaron tu atención y te hicieron escucharlos, incluso sin querer, todo gracias a su interés genuino y su entusiasmo. Si reflexionas sobre las diferentes impresiones que las personas han dejado en ti, te darás cuenta del poderoso impacto del entusiasmo. Y piensa cómo te sientes cuando tú mismo lo experimentas. El entusiasmo actúa como el vapor que impulsa las máquinas de nuestra mente, no lo olvides. Recientemente, una de las grandes universidades del país instaló una placa en honor a un ex estudiante. Este joven salvó a 17 personas durante una tormenta en el lago, rescatándolas una por una a nado y reviviéndolas. Después de su heroica acción, se desmayó de agotamiento y, al volver en sí, lo primero que preguntó fue, ¿hice todo lo que pude? Esta pregunta refleja lo que cualquier persona que realmente busque el éxito debería poder contestar con un sí. No importa si hicimos esto o aquello, o si hicimos más que los demás, lo crucial es ¿hice todo lo que pude? ¿Di lo mejor de mí? Quien da lo mejor de sí nunca fracasa. Siempre alcanzará el éxito, y si lo mejor que puede dar es algo simple, igualmente el mundo le rendirá homenaje. Quien hace todo lo posible nunca será un fracasado. Se mantiene firme hasta haber dado lo mejor de sí en ese momento. Una persona así nunca fracasa. Esa molesta pregunta ¿para qué? Parece que la inventó alguien muy pesimista para desanimar a los que luchan sin esperanza o persiguen sueños difíciles. Ha hecho que muchos se rindan y fracasen. Cuando te asalte esa duda, ignórala y pregúntate mejor, ¿estoy dando lo mejor de mí? Si la respuesta es sí, entonces esa pregunta ya no tiene lugar. Todo tiene un propósito si tu actitud es la adecuada, especialmente si es por una buena causa y de verdad quieres seguir adelante. Incluso si enfrentas el peor resultado, si diste todo, es un éxito. Hay una historia sobre un marinero en el naufragio de un barco alemán que en 1901 se estrelló contra unas rocas cerca de la costa canadiense y se incendió. Al amanecer, desde la costa solo se veían 3 hombres sobrevivientes, 2 en el puente y uno amarrado al mástil. Una ola gigante arrastró a los 2 del puente, pero el del mástil logró soltarse y, después de intentar reactivar su circulación golpeándose, se lanzó al mar saludando a los que miraban desde arriba. Parecía que se rendía, pero en realidad intentó nadar hacia la costa. Aunque fracasó tras varios intentos, no se dio por vencido y volvió al barco. En una situación así, la mayoría se habría rendido, pero él no era de esos. Después de luchar intensamente contra las olas, el hombre logró regresar al barco, subió otra vez al mástil y saludó a los pescadores en el acantilado, que no podían hacer nada por ayudarle. Se ató firmemente y siguió saludando para demostrarles que seguía con vida. Al día siguiente, lo encontraron con la cabeza caída sobre el pecho, había fallecido de frío durante la noche. Este valiente había partido a encontrarse con su creador. ¿Quién podría dudar de que se presentó ante él mirándolo directamente, sin vergüenza ni miedo? Un hombre así sin duda se merece estar ante su creador sin temor.
Como dijo George Cannon, este hombre murió como todos deberíamos morir en situaciones difíciles, luchando hasta el último momento. Pueden llamarlo locura, decir que se ahorró sufrimiento al no dejarse ahogar al ver que no podía llegar a tierra, pero en el fondo, todos admiramos su coraje, resistencia y espíritu indomable. Al final, fue vencido, pero mientras estuvo consciente, ni el frío ni la tormenta pudieron vencer su voluntad. Hay un proverbio en el Cáucaso que dice, ser héroe es luchar un momento más. Ese momento más es lo que distingue a quien se rinde de quien da todo de sí. Nadie está realmente muerto hasta que su corazón deja de latir. Mientras quede un atisbo de lucha, no hay fracaso. Y a menudo, ese momento más es cuando la situación cambia, cuando el adversario retrocede. Capítulo 5. El poder del deseo. El deseo es básicamente el anhelo de tener algo bueno, la necesidad de conseguir o disfrutar algo. Pero también puede referirse a un anhelo excesivo o poco saludable, como la lujuria o un apetito desmedido. La palabra deseo a menudo se ha malinterpretado, centrándose más en su significado negativo y olvidando su esencia original. Usualmente, se habla de deseo como si fuera algo malo o descontrolado, en lugar de verlo como una aspiración verdadera. Aunque lo llamemos aspiración, sigue siendo deseo. Y no importa cuán noble o ambicioso sea, no deja de ser un deseo. Es un error intentar ocultar que el deseo es un impulso natural que nos motiva a actuar, ya sea para bien o para mal. Sin deseo, la voluntad no se activa y no se logra nada. Incluso los objetivos más altos solo son alcanzables cuando el ímpetu de la voluntad es encendido por el fuego del deseo. Algunas enseñanzas esotéricas sugieren eliminar el deseo, advirtiendo al estudiante que debe estar alerta incluso de sus manifestaciones más sutiles, hasta el punto de evitar el deseo de no tener deseos. Pero esto es un contrasentido, porque si alguien desea o quiere o se inclina o piensa que es mejor eliminar el deseo, está simplemente expresando otro deseo, el de no desear, aunque lo llame de otra manera. ¿No son acaso el desear, querer, inclinarse, gustar simplemente formas disfrazadas del deseo? Intentar eliminar el deseo sin desear hacerlo es absurdo, como intentar levantarte tirando de tus propios calcetines. Lo que realmente se debe entender es que se debería superar los deseos inferiores y el apego a las cosas. En esto, todo ocultista sabe que incluso las mejores cosas no son tan importantes como para dominarnos. Nada merece que el alma se aferre a tal punto que sea la cosa la que controle al alma y no al revés. La enseñanza es evitar el apego, y en esto los maestros esotéricos tienen razón. El deseo puede destruir el fundamento del alma como lo haría un incendio, dejando solo ruinas. Pero, igual que el fuego, el deseo es un excelente sirviente. Con el deseo controlado, podemos impulsar la voluntad y la acción para lograr grandes cosas. Sin deseo, el mundo carecería de acción. Por lo tanto, no rechaces el deseo, como tampoco deberías rechazar el fuego, pero en ambos casos, asegúrate de mantener el control, evitando que el deseo tome el control sobre ti. El deseo mueve el mundo, aunque a veces no queramos reconocerlo. Solo tienes que mirar a tu alrededor para ver cómo el deseo influye en cada acción humana, ya sea buena o mala. Como dijo un autor famoso, todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, viene de un deseo. Somos generosos porque queremos aliviar nuestro malestar al ver a otro sufrir, buscamos empatía, queremos ser respetados aquí, o asegurarnos un buen lugar en el más allá. Si somos amables, es porque nos gusta serlo, y si alguien es cruel, es por la misma razón. Cumplimos con nuestro deber porque queremos, obteniendo más satisfacción de ello que si fuéramos negligentes o cediéramos a deseos de menor valor. La persona religiosa lo es por sus deseos religiosos, encontrando más satisfacción en la fe que en lo mundano. Un hombre es moral porque prefiere la satisfacción de serlo a ser inmoral. Todo lo que hacemos es impulsado por el deseo, ya sea elevado o no. Sin deseo, el hombre no puede actuar. El deseo es la fuerza detrás de todo lo que hacemos, una ley natural de la vida.
Desde el átomo hasta el ser humano, desde el individuo hasta el universo, todo actúa impulsado por el deseo. El deseo es lo que da vida a todo. A primera vista, parece que la cita anterior reduce al ser humano a una mera máquina gobernada por cualquier impulso. Sin embargo, la realidad es diferente. Las personas no actúan por cualquier deseo, sino por el más fuerte o por un promedio de sus deseos más intensos. Esto es lo que forma su carácter o naturaleza. Aquí es donde entra el dominio del yo sobre sí mismo. No tenemos por qué ser esclavos de nuestros deseos, podemos controlarlos, dirigirlos y hasta crear nuevos deseos mediante nuestra voluntad. Conociendo las leyes de la psicología, es posible neutralizar deseos negativos y fomentar o crear nuevos deseos positivos, todo esto con la ayuda de nuestra voluntad, razón y juicio. El ser humano es el amo de su mente. Un crítico podría decir, sí, pero aún así, ¿no es el deseo lo que impulsa a crear esos nuevos deseos? ¿No es el deseo lo que siempre precede a la acción? Es un buen argumento, pero como cualquier ocultista avanzado sabe, llega un punto en el que el deseo se funde con la voluntad. Se puede alcanzar un estado mental en el que la voluntad actúa por voluntad propia, más allá del simple deseo de actuar. Este es un nivel de conciencia que se debe vivir para comprenderlo completamente, ya que las palabras no bastan para describirlo. Se ha afirmado que el ser humano tiene el poder de generar deseos, no solo de controlarlos una vez que aparecen, sino de crearlos desde cero. Esto es completamente cierto y ha sido confirmado por los experimentos y hallazgos más recientes de la psicología moderna. En vez de ser simplemente un esclavo de sus deseos, que es lo que sucede en muchos casos, el ser humano puede llegar a ser el amo de sus deseos e incluso su creador. Gracias al conocimiento y a la voluntad, es posible invertir el orden habitual de las cosas, desplazando al intruso del trono para ocuparlo él mismo y someter al anterior ocupante a su voluntad, asegurando su obediencia. Pero la mejor forma de que el nuevo rey reorganice su corte es deshacerse de las viejas presencias en su mente y crear nuevas. Esto se logra primero pensando detenidamente en los objetivos que se quieren alcanzar. Luego, utilizando el juicio de manera imparcial y lo más objetiva posible, uno debe autoevaluarse para identificar dónde están sus debilidades en relación con sus metas. Después, deberá analizar minuciosamente el objetivo a alcanzar, dividiéndolo en tantas partes claramente definidas como sea posible para poder comprender tanto los detalles como el conjunto del asunto. Luego, evaluará qué se necesita en general para cumplir la tarea, no solo los pequeños detalles que aparecerán día a día, sino los aspectos fundamentales para alcanzar un resultado exitoso. Una vez entendida la tarea, la naturaleza del proyecto y sus propias fortalezas y debilidades, empezará a generar el deseo siguiendo este método. El primer paso para crear un deseo es visualizar de manera clara y viva las características, los elementos y los detalles del proyecto, así como el panorama completo. Con imagen mental me refiero a una representación visual detallada en tu imaginación, no solo nombres o conceptos. No te confundas con el término imaginación. Mucha gente tiene una concepción errónea sobre ella. La imaginación es más que el simple juego de esa parte de la mente. Lo que comúnmente se ve como imaginación no es más que una fracción del verdadero poder creativo de la imaginación. La imaginación es una facultad mental real que crea el diseño, el molde, el esquema que luego la voluntad entrenada y el deseo convertirán en realidad concreta. Todo lo creado por el ser humano primero nació en la imaginación. La imaginación es el primer paso en el proceso creativo, ya sea para crear mundos o pequeñeces. El diseño mental siempre precede a la manifestación física. Así es como funciona la creación del deseo. Antes de poder generar un deseo, necesitas tener una visión clara de lo que quieres. Descubrirás que crear una imagen mental es más complicado de lo que pensabas inicialmente. Incluso formar una simple representación mental de lo que necesitas puede resultar difícil. Sin embargo, no te rindas, la perseverancia es clave, ya que la práctica mejora la habilidad. Cada intento de visualizar tu objetivo hará que la imagen sea un poco más nítida y los detalles más destacados.
No te esfuerces en exceso al principio, si es necesario, retoma la tarea más tarde o al día siguiente. Pero sigue practicando y esforzándote, ya que el objetivo es lograr que la imagen sea tan clara como el recuerdo de algo que realmente has visto. En los próximos capítulos profundizaremos más en la visualización mental y el uso de la imaginación. Una vez que tengas una imagen mental clara de lo que deseas y, por lo tanto, quieres lograr, debes centrarte en mantener tu atención en esos objetivos. La palabra atención viene del latín attendere, que significa estirarse hacia algo. La idea detrás de prestar atención es, en esencia, estirarse hacia adelante o extenderse hacia el objeto de tu enfoque, y así es exactamente cómo funciona la mente en este contexto. Mantén tus ideas en el centro de tu atención el mayor tiempo posible para que la mente las absorba y las integre. Al hacer esto, grabas estas ideas firmemente en tu mente. De esta manera, habiendo fijado la idea en tu mente a través de la imaginación y la atención, se vuelve parte de ti. Entonces, es el momento de desarrollar un deseo intenso, un anhelo, la necesidad de que esas ideas se conviertan en realidad. Solicita desarrollar las cualidades necesarias para tu tarea, pide que tus visiones mentales se hagan realidad. Espera que los detalles y el conjunto de tu visión se manifiesten, permitiendo que algo mejor, que probablemente emergerá, reemplace lo que habías imaginado inicialmente. Durante este proceso, tu conciencia interna trabajará en estos asuntos por ti. Desea con determinación, confianza y seriedad. No te quedes a medias en tus peticiones y deseos. Pide con todo tu corazón y espera con confianza que se conviertan en realidad. Piensa constantemente en ello, sueña con ello y siempre lo anhela, porque necesitas aprender a desear algo intensamente, a quererlo con suficiente fuerza. Queriendo con suficiente fuerza conseguirás muchas cosas, el verdadero problema es que la mayoría de nosotros no deseamos las cosas lo bastante. Confundimos deseos pasajeros y vagos anhelos con un deseo profundo y persistente. Exige lo que deseas con la misma insistencia con que esperas tu comida cada día. Eso es desear algo de verdad. Todo esto son solo consejos, pero seguramente encontrarás tu propio camino si lo deseas con suficiente determinación y seriedad. Capítulo 6. La ley de la atracción. Existe una ley fundamental en la naturaleza, la ley de la atracción, que hace que todas las cosas, desde los átomos hasta las personas, se atraigan mutuamente basándose en cuánto se parecen, se complementan o se necesitan entre sí. La otra cara de esta ley es la repulsión, que no es más que otro aspecto de la atracción, pero en este caso, las cosas tienden a alejarse entre sí cuanto más diferentes, opuestas o inútiles sean unas para otras. La ley de la atracción opera en todos los niveles de existencia, desde lo material hasta lo espiritual. Funciona de manera uniforme y constante, permitiéndonos observar fenómenos en un ámbito para entender mejor cómo actúan en otro, pues la regla es la misma en todas partes, es la misma ley actuando de la misma forma. Desde los componentes más pequeños, como electrones e iones que forman los átomos, vemos la ley de la atracción en acción. Algunos electrones se atraen mientras que otros se repelen, formando grupos y combinaciones que dan origen a los átomos. Hasta hace poco, se creía que los átomos eran las unidades básicas de la materia. En el caso de los propios átomos, encontramos diferentes niveles de afinidad y atracción entre ellos, lo que les permite combinarse y formar moléculas constituyentes de toda materia. Por ejemplo, cada gota de agua está hecha de incontables moléculas de agua, y cada molécula consiste en 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, siempre en esa proporción exacta. ¿Por qué se combinan así estos átomos? Claramente, no es por casualidad, ya que en la naturaleza no hay azar. Detrás de cada fenómeno existe una ley natural, y en este caso es la ley de la atracción, la misma que rige las combinaciones químicas a través de lo que conocemos como afinidad química. A veces, cuando un átomo que ya es parte de una molécula se encuentra cerca de otro átomo, puede ocurrir una reacción en la que el átomo abandona su grupo original para unirse a otro átomo con el que tiene una mayor afinidad,
causando una especie de explosión en la molécula original. Así, en el mundo de los átomos existen uniones y separaciones, como matrimonios y divorcios. Del mismo modo, ciertas moléculas se sienten atraídas por otras similares a través de un fenómeno conocido como cohesión, lo que resulta en la formación de masas de materia. Por ejemplo, un pedazo de oro, plata, bronce, cristal o cualquier otro material está formado por innumerables moléculas unidas por cohesión, que no es más que otra manifestación de la ley de la atracción, la fuerza que une a las cosas. Detrás de la ley de la atracción encontramos los conceptos de deseo y voluntad. Puede parecer extraño hablar de deseo y voluntad en relación con electrones, átomos y moléculas, que son formas de materia, pero antes de juzgar, considera lo que las autoridades científicas de renombre tienen que decir al respecto. Incluso el profesor Haeckel, reconocido como uno de los científicos más destacados y un materialista convencido, que naturalmente tenía prejuicios contra las teorías espiritualistas, dijo: la idea de afinidad química se basa en el hecho de que diferentes elementos químicos notan diferencias cualitativas en otros elementos, sienten atracción o repulsión al entrar en contacto con ellos y, basándose en esas sensaciones, realizan movimientos específicos. También expresó de manera explícita que en los átomos existe algo similar al deseo de contacto y asociación con otros átomos. La voluntad de permitir que el átomo responda a la ley del deseo es una constante en la naturaleza, abarcando desde el átomo hasta el ser humano, en los planos físico, mental y espiritual. Te estarás preguntando qué relación tiene todo esto con el secreto del éxito. La conexión es directa, la ley de la atracción juega un papel crucial en el éxito, ya que tiende a atraer hacia nosotros las cosas, personas y situaciones que coinciden con nuestro deseo más profundo, demanda y voluntad, de la misma manera que une a los átomos y otras partículas de materia. Al convertirte en un átomo de deseo vivo, atraerás hacia ti a las personas, cosas y circunstancias que necesitas para hacer realidad tu deseo. También te conectarás con aquellos que comparten tus mismas líneas de pensamiento, atrayéndolos hacia ti y viceversa, y te relacionarás con personas, situaciones y entornos que facilitarán la realización de tus deseos. De alguna manera, sin entender exactamente cómo, te encontrarás cerca de lo que es correcto y necesario para ti, todo gracias al funcionamiento de esta poderosa ley natural, la ley de la atracción. Aquí no hay magia, hechicería, ni nada sobrenatural o misterioso, solo la operación de una gran ley natural. Por más fuerte y capaz que seas, en la vida lograrás muy poco por ti mismo. Vivimos en un mundo complejo donde todos dependemos unos de otros. Un individuo aislado de los demás puede alcanzar muy poco. Es necesario formar alianzas, armonías y acuerdos con otras personas, así como crear y aprovechar los entornos y recursos adecuados, atrayendo hacia ti a aquellos con quienes puedes colaborar para realizar acciones conjuntas. Personas, cosas y situaciones te encontrarán, o tú a ellas, gracias a la ley de la atracción. Y la manera en que activamos esta poderosa ley es a través de nuestro deseo, guiado por la imaginación o la visualización mental. ¿Entiendes la conexión ahora? Por eso es crucial que seas cuidadoso al elegir, nutrir y expresar tus deseos. Manténlos con determinación, energía y constancia, y activarás esta gran ley, que es un elemento crucial del secreto del éxito. La fuerza del deseo es el motor de la vida. Es la energía fundamental que impulsa a las mentes de los seres vivos hacia la acción. Sin un deseo fuerte, nadie consigue algo verdaderamente valioso. Cuanto más intenso es el deseo, más energía se genera y se manifiesta, siempre que todo lo demás se mantenga constante. Es decir, si tomamos a 12 personas con la misma inteligencia, salud física y nivel de actividad mental, todas iguales en todo excepto en el nivel de deseo, las que tengan un deseo más fuerte sobresaldrán en sus logros. Y entre los que destaquen, el que tenga un deseo que arda con la intensidad de una llama inextinguible será el que sobrepase a todos los demás por su poder básico y primordial. El deseo no solo brinda al hombre la motivación interna necesaria para desbloquear y utilizar su poder interior, sino que también hace mucho más.
genera una emisión de energías sutiles y finas de naturaleza mental que, al expandirse en todas direcciones como las ondas magnéticas de un imán o las eléctricas de una dinamo, influyen en cualquiera que se encuentre dentro de su alcance. La fuerza del deseo es una fuerza real, activa y eficaz en la naturaleza, capaz de atraer hacia su origen todo lo que esté en armonía con el propio deseo. La ley de la atracción, tan discutida, se basa en gran medida en la fuerza y el poder del deseo. Esta fuerza es el corazón de la ley de atracción. En la naturaleza, existe una tendencia a atraer hacia el núcleo del deseo aquello que es necesario para su realización. Nuestra propia voluntad se manifiesta gracias a esta fuerza natural que está detrás de todo el fenómeno de la influencia mental. Por lo tanto, no es evidente por qué alguien que quiere alcanzar un objetivo debe enfocarse en generar un deseo fuerte hacia ello y, al mismo tiempo, dominar la técnica de la visualización para crear una imagen mental clara del objeto deseado, un molde preciso en el que la realidad material pueda tomar forma. Si alguna vez has estado cerca de un gran empresario en acción, habrás sentido algo especial y enigmático a su alrededor, algo que te atrae y te hace parte de sus proyectos y aspiraciones, casi sin poder resistirte. Estas personas tienen un deseo muy potente. La energía de su deseo es tan fuerte que impacta a todos los que interactúan con ellos. Además, la fuerza de su deseo se expande en grandes olas que, según los ocultistas, se mueven en círculos o espirales alrededor del centro de deseo. Se convierten en auténticos ciclones de deseo, atrayendo y absorbiendo casi todo a su paso hacia su centro. Esto se ve claramente en todos los grandes líderes. ¿Acaso no es una muestra de la ley de la atracción en acción que les trae lo que desean? Podríamos llamarlo poder de voluntad, y en parte lo es, pero detrás y debajo de esa voluntad siempre encontramos un deseo intenso que es la verdadera fuerza detrás de su capacidad de atraer. La fuerza del deseo es una energía básica y primitiva. La observamos en el reino animal y en las culturas humanas menos avanzadas, quizás con más claridad que en las sociedades más desarrolladas, pero esto se debe a que en estos entornos el deseo se presenta sin los velos, disfraces y máscaras que suelen ocultarlo en los niveles de vida más civilizados. Sin embargo, es importante reconocer que el mismo principio que actúa en las formas refinadas de la vida civilizada es el mismo que encontramos en el hombre de las cavernas, que, despojado de todo y movido por pasiones intensas, persigue y derrota a sus enemigos con ferocidad. En tiempos antiguos, el deseo mostraba su poder principalmente en el plano físico, mientras que en la actualidad su influencia se extiende más evidentemente al plano mental. La diferencia radica en el ámbito de manifestación, pero la esencia de la fuerza del deseo permanece inalterada. Recientemente, se ha estrenado en los teatros una obra que destaca este principio. La protagonista, perteneciente a una distinguida familia de Nueva York con alto estatus social y económico, sueña que en una vida pasada fue arrebatada de los brazos de su padre, un hombre de las cavernas, por un jefe feroz y salvaje, cuyo deseo se expresaba a través de la fuerza física. Al despertar, horrorizada, reconoce el rostro de su captor onírico en un hombre que se asocia con su padre en la Nueva York actual. Este hombre, proveniente del oeste, llega cargado de energía, recursos y ambiciones, eliminando cualquier obstáculo en su camino en el mundo financiero. Aunque no subyuga a sus rivales físicamente, lo hace en el ámbito mental. La intensa ambición de poder sigue viva en él, mostrando el mismo dominio que en el pasado. Él declara: nunca me he rendido, nunca he tenido miedo. El mismo deseo que impulsaba al salvaje ahora se ve en el financiero de Wall Street y mediante la fuerza de su atracción y su voluntad, reproduce los éxitos de su vida anterior, pero en el ámbito de las fuerzas mentales. En esta ocasión, la mente es el medio a través del cual se manifiesta el deseo, en lugar de la fuerza bruta. Este ejemplo se ofrece como una muestra de que el deseo es el motor que impulsa la voluntad a la acción y es responsable de las diversas actividades en la vida del hombre y de las cosas. La fuerza del deseo es una energía tangible que influye y motiva a otras personas y objetos a moverse hacia el foco del deseo. En el camino hacia el éxito, el deseo ocupa un lugar destacado.
Sin un deseo de éxito, no se alcanza el éxito. La ley de la atracción se activa a través del deseo. La mayoría de los consejos en este libro se orientan hacia acciones positivas, animándote a hacer ciertas cosas en lugar de advertirte contra acciones negativas. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un punto donde el consejo debe ser negativo. Te pido que evites algo específico, me refiero al miedo, el gran veneno de la mente y de la voluntad. No hablo del miedo físico, sino del miedo mental, ese enemigo sutil y dañino de la verdadera autoexpresión que encarna el pensamiento negativo, en contraposición a los principios de pensamiento positivo discutidos en este libro. El miedo es esa condición mental donde todo parece negativo, todo parece inútil, dominado por el no puedo en lugar del puedo y quiero. Es como una mala hierba en el jardín de tu mente, matando las plantas valiosas, la mosca en el ungüento, la araña en el vino de la vida. Horacio Fletcher fue quien acuñó el término miedo mental en sustitución de preocupación. Él destacó que la ira y la preocupación son los principales obstáculos para alcanzar una mentalidad avanzada y progresiva. Muchos malinterpretaron su mensaje, pensando que sugería descuidar la planificación para el futuro, pero lo que Fletcher proponía era previsión sin preocupación. Este concepto lo llevó a titular su segundo libro sobre el tema, promoviendo una actitud de anticipación sin el lastre de la preocupación. Fletcher introdujo la noción de que el miedo no es una entidad por sí misma, sino la manifestación de los pensamientos de miedo, una expresión de un estado mental específico. Tanto él como otros autores sobre este tema han señalado que es posible superar el miedo eliminando los pensamientos de miedo de nuestra mente, desalojándolos de nuestro pensamiento. Los grandes maestros han enseñado que la estrategia más efectiva para erradicar el miedo, o cualquier otro estado mental negativo, es desarrollar en la mente el pensamiento de la cualidad contraria, orientando la mente hacia una visión positiva y utilizando la autosugestión adecuada. Se ha mencionado frecuentemente que para eliminar la oscuridad de una habitación no se trata de expulsarla físicamente, sino de abrir las ventanas y permitir que la luz solar la disipe. De la misma manera, se neutralizan los pensamientos de miedo, permitiendo que pensamientos positivos y de calidad opuesta iluminen la mente. El concepto de pensamientos como vibraciones se ha vuelto una metáfora popular en la ciencia moderna, sugiriendo que al elevar nuestras vibraciones a un nivel positivo podemos neutralizar las vibraciones negativas. Cultivando las cualidades discutidas en otros capítulos de este libro, es posible neutralizar el pensamiento de miedo. El veneno del miedo es sigiloso y penetrante, acumulándose gradualmente hasta paralizar cualquier esfuerzo y acción beneficiosa, afectando finalmente al corazón y al cerebro hasta que se vuelven incapaces de eliminarlo. Los pensamientos de miedo son la raíz de la mayoría de los fracasos y colapsos en la vida. Mientras una persona mantenga la confianza en sí misma, podrá levantarse después de cada caída y enfrentarse a los desafíos con determinación. Pero una vez que el pensamiento de miedo toma el control y no se logra expulsar, la persona no podrá recuperarse y caerá en la desdicha. Como se ha dicho a menudo, el único miedo que debemos tener es al miedo mismo. He mencionado anteriormente sobre la ley de la atracción, que nos permite atraer hacia nosotros lo que deseamos. Sin embargo, esta ley también opera en sentido inverso, ya que funciona bidireccionalmente. El miedo activa la ley de la atracción tanto como lo hace el deseo. De la misma manera que el deseo nos trae las cosas que visualizamos en nuestra mente, el miedo también atrae aquello que proyectamos mentalmente con temor. Me ha ocurrido lo que más temía es una frase que resume este principio. La explicación es simple y cualquier contradicción se aclara al analizar el tema. ¿Cuál es el molde sobre el cual la ley de la atracción construye usando la fuerza del deseo? La imagen mental. Lo mismo sucede con el miedo, la persona crea en su mente la imagen de aquello que teme y la ley de la atracción lo atrae de la misma forma que lo hace con lo deseado. ¿Alguna vez consideraste que el miedo es el polo negativo del deseo? La ley que se aplica en ambos casos es la misma. Por lo tanto, debes evitar los pensamientos de miedo como si fueran veneno, ya que pueden transformar tu vitalidad en algo oscuro y denso, dificultando tu respiración y tu capacidad para vivir plenamente.
El miedo es despreciable y debes esforzarte por eliminarlo completamente de tu mente. Puedes liberarte de él mediante el deseo y la voluntad, manteniendo constantemente una imagen mental de coraje y paz. Se ha dicho que el mayor de los males es el miedo. Por tanto, envía este mal a donde pertenece, porque si lo acoges, transformará tu paraíso en un infierno para su propio confort. Enfrenta al miedo con una firme resolución mental. Capítulo 7. Magnetismo personal. El magnetismo personal es un tema muy discutido en la actualidad. Es una característica única de la mente que permite influir en los demás, llevándolos a un estado de ánimo o mentalidad que resuena con el de la persona magnética. Algunas personas han desarrollado esta cualidad a niveles impresionantes, logrando una armonía instantánea con quienes los rodean en muy poco tiempo. Por otro lado, hay individuos que carecen por completo de este atributo, y su mera presencia puede provocar reacciones adversas o antagonismo en los demás. La idea del magnetismo personal es ampliamente reconocida, aunque existe poco consenso sobre una teoría que lo explique de manera exhaustiva. Aquellos que han estudiado profundamente este fenómeno comprenden que todo se basa en el estado mental del individuo y su habilidad para hacer que otros sintonicen con sus vibraciones mentales. Este proceso de sintonización se debe a lo que se denomina inducción mental. La inducción, en términos físicos, es la capacidad de un cuerpo con polaridad eléctrica o magnética para generar un efecto similar en otro cuerpo sin necesidad de contacto directo. La inducción mental opera de manera similar, pero en el ámbito de los procesos mentales. Los estados mentales pueden ser contagiosos, por tanto, si una persona inyecta suficiente vitalidad y entusiasmo en sus pensamientos y emociones, estos pueden influir en las mentes de aquellos con quienes se relaciona. Este concepto se ha desarrollado con más detalle en otro libro de esta serie dedicado a la influencia mental. El entusiasmo es el factor clave para lograr una inducción mental exitosa y manifestar el magnetismo personal. Como se ha discutido en otro capítulo sobre el entusiasmo, este sentimiento confiere a la persona una presencia impactante, siendo uno de los estados mentales más efectivos. El entusiasmo genera una fuerza interna que captura la atención de los demás, incluso cuando no tienen la intención de prestarla. Walter Moody, un autor destacado en el ámbito de las ventas, ha señalado acertadamente que el magnetismo personal siempre va acompañado de una intensa seriedad, la cual es magnética por naturaleza. Todo estudiante de este tema puede constatar este hecho. Sin embargo, esa seriedad va más allá de tener una creencia sincera, firme y confiada en lo que se comunica, debe ser una seriedad viva y contagiosa, y la palabra que mejor la encapsula es precisamente el entusiasmo. La seriedad entusiasta es el término que mejor describe este estado. Dicha seriedad lleva implícita una carga emocional considerable, lo cual hace que se conecte más con el aspecto emocional de la naturaleza humana que con su faceta lógica y racional. No obstante, incluso un argumento fundamentado en la lógica y los principios racionales puede ser expresado con seriedad entusiasta, alcanzando así un impacto mucho mayor que si se presentara de manera fría y desapasionada al juicio de la otra persona. La constitución mental del ser humano favorece la receptividad a las manifestaciones de entusiasmo vivo en forma de magnetismo personal, facilitando romper el hielo. El aspecto sintiente de la mente es tan crucial como el aspecto pensante y resulta ser mucho más generalizado, mientras que la mayoría de las personas dedican poco tiempo a pensar de manera profunda, todos sienten de alguna forma. Un reconocido autor una vez expresó que todos emitimos una especie de esfera, aura o halo cargado con nuestra esencia personal. Esto es algo que perciben tanto los videntes y personas con alta sensibilidad como nuestros perros y otros animales, incluyendo leones y tigres hambrientos, e incluso moscas, serpientes e insectos, como hemos experimentado. Algunas personas poseen un magnetismo natural, mientras que otras no. Hay quienes son cálidos, atractivos e inspiran amistad y amor, en contraste con aquellos que son fríos, intelectuales y razonadores, pero carecen de magnetismo.
Si un individuo del segundo tipo ofrece un discurso público, su enfoque intelectual probablemente aburrirá a la audiencia, que empezará a mostrar signos de somnolencia. Este orador se dirigirá a ellos, pero no logrará conectar con su interior. A lo mejor los hará pensar, pero no sentir, lo cual es más exigente para la mayoría. Son muy pocos los conferencistas que consiguen hacer reflexionar a su público. Lo que la gente realmente desea es sentir. Están dispuestos a pagar con gusto a quien les provoque emociones o risas, mientras que dudarán en gastar incluso un centavo en una charla que les haga pensar. Si reemplazamos al intelectual mencionado por alguien con menos conocimiento pero que sea amable, cálido y empático, con apenas la mitad de la lógica y la erudición del primero, observaremos cómo este individuo puede guiar a la multitud a su antojo fácilmente, manteniendo a todos atentos y agradecidos por cada palabra que pronuncie. Los motivos son evidentes, es el corazón y no la cabeza, el alma en vez de la lógica, lo que realmente conecta y convence. Se observa que las personas consideradas muy magnéticas suelen ser aquellas que poseen lo que denominamos alma, es decir, capacidad para manifestar y evocar en los demás sentimientos o emociones. Exhiben características y cualidades similares a las de actores y actrices, compartiendo una parte de sí mismos que impacta a quienes los rodean. En el caso de un actor sin magnetismo, aunque recite su papel a la perfección, realice los gestos correctos y domine la técnica, siempre le faltará algo, la habilidad para comunicar sentimientos. Los entendidos en la materia se percatan de que los actores exitosos que parecen desbordar pasión, sentimiento y emoción en el escenario, en realidad, sienten muy poco de estas emociones mientras actúan, son como fonógrafos reproduciendo sonidos previamente grabados. Sin embargo, una inspección más detallada revela que, en sus estudios y prácticas privadas, estos actores inducen y estimulan la emoción requerida para el papel, manteniéndola firme en sus mentes con los gestos adecuados hasta que se fija y se graba en su psique, similar a cómo se graba un registro en un fonógrafo. Cuando interpretan su papel, la manifestación externa de sentimientos, emociones y gestos impresiona al público. Se sostiene que si un actor se sumerge demasiado en su papel hasta sentirlo profundamente, el resultado no será óptimo porque, al ser abrumado por la emoción, ésta repercute en él y no en el público. El mejor efecto se logra experimentando primero la emoción y luego reproduciéndola hacia afuera sin dejarse dominar por ella. Para aquellos que no poseen de manera innata la capacidad del magnetismo personal al nivel deseado, es útil saber que pueden desarrollar el sentimiento requerido mediante la práctica entusiasta en privado. La idea es grabar esa impresión mental a través de ensayos y prácticas repetidas hasta que se instale como un hábito mental, listo para ser evocado cuando sea necesario. Mi sugerencia para estas personas es convertirse en buenos actores, recordando que la práctica y el ensayo continuo son claves para la excelencia en la actuación. Es mucho mejor poder inducir sentimiento y entusiasmo de esta manera que no poder hacerlo en absoluto. Se puede ser entusiasta de una manera racional, sin caer en la excesiva emotividad. Confío en que el estudiante atento comprenderá lo que intento transmitir aquí y no interpretará mal mis palabras. Ten en cuenta que a través de la actuación repetida, la cualidad deseada se volverá real y natural para ti. Capítulo 8. Una personalidad atractiva. En el capítulo dedicado a la singularidad, se destacó que lo que comúnmente entendemos por personalidad no constituye el verdadero yo del individuo, sino que más bien representa una apariencia externa, un tipo de yo secundario. Como mencioné, la palabra personalidad etimológicamente significa máscara, refiriéndose así a la faceta externa que el individuo muestra mientras desempeña su rol en el gran drama de la vida. De un mismo modo que un actor es capaz de cambiar su máscara y vestuario, también el individuo tiene la capacidad de modificar y cambiar su personalidad, si considera que otras cualidades son más deseables. Aunque la personalidad no constituye el verdadero yo, tiene un papel significativo en el drama de la vida, principalmente porque el público tiende a prestar más atención a la personalidad que al individuo real detrás de la máscara.
Por esta razón, es beneficioso que una persona cultive y adquiera una personalidad que sea atractiva para su público y que lo haga aceptable ante ellos. No estoy sugiriendo que se promueva el engaño. La individualidad o singularidad representa el ser auténtico, y creemos que cada persona debe esforzarse por desarrollarse al máximo dentro de las leyes del desarrollo personal. No obstante, mientras sea necesario adoptar una personalidad en esta vida, es pertinente, e incluso una obligación, hacer que dicha personalidad sea lo más agradable y atractiva posible. Es importante recordar que, sin importar cuán bueno, inteligente y noble sea un hombre, si porta la máscara de una personalidad desagradable o poco atractiva, se estará colocando en una posición desventajosa y repelerá a personas que podrían beneficiarle y que estarían dispuestas a amarlo si pudieran ver más allá de su desfavorable apariencia exterior. Cuando menciono máscaras desagradables o poco atractivas, no me refiero a la apariencia física de la persona. Aunque el aspecto físico puede influir en algunos casos, existe un encanto en la personalidad que va mucho más allá de lo puramente físico. Existen muchas personas con rostros y figuras bellas cuya personalidad no es en absoluto atractiva, llegando incluso a repeler en lugar de atraer. Por otro lado, hay quienes, sin contar con rostros perfectos, poseen algo en su ser que naturalmente atrae a los demás. Son esas personas a quienes siempre nos complace ver, cuyo encanto nos hace olvidar su falta de belleza física, e incluso sus rostros poco armónicos parecen transformarse en nuestra presencia. Esto es a lo que me refiero al hablar de personalidad. El uso de este término, como pueden ver, está estrechamente relacionado con el magnetismo personal del que hablamos en el capítulo anterior. Para aquellos interesados en desarrollar el encanto de su personalidad, uno de los primeros aspectos a cultivar es una atmósfera mental de alegría. La presencia de una persona alegre es increíblemente revitalizante, mientras que nada es tan desalentador como encontrarse con esos vampiros humanos que parecen drenar la energía de todos a su alrededor. Al pensar en las personas que conoces, probablemente las clasifiques instintivamente en dos categorías, las alegres y las depresivas. Invariablemente, se prefiere la compañía de alguien alegre sobre alguien que constantemente se muestra triste o abatido. La cultura japonesa comprende profundamente esta dinámica de la personalidad y enseña a sus niños desde temprana edad a mantener una fachada alegre, incluso cuando interiormente se sientan desconsolados. Consideran de mala educación imponer a otros sus penas y sufrimientos, reservando esos momentos de tristeza para la intimidad de sus hogares, mientras que en público siempre presentan una sonrisa radiante. Esta actitud es sabia por varias razones. 1. Fomenta en la persona una actitud mental más alegre y positiva. 2. Atrae a más personas y situaciones alegres a su vida, gracias a la ley de la atracción. 3. Hace que su personalidad sea más atractiva para los demás, facilitando relaciones tanto en el ámbito personal como profesional. Las personas tristes tienden a ser menos atractivas y son evitadas, ya que cada uno ya enfrenta sus propios desafíos sin necesidad de sumar los ajenos. Recuerda el siguiente dicho: ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Pues esta vieja tierra necesita alegría. Ya tiene suficientes penas. Por lo tanto, es esencial cultivar la sonrisa como un activo precioso de tu personalidad. No se trata de una sonrisa forzada o artificial, sino de una sonrisa genuina que nace de un sentimiento auténtico. Esta sonrisa debe emanar desde el interior y no ser meramente superficial. Si buscas una guía verbal para modelar el estado mental que refleje esa expresión externa de la personalidad, considera adoptar el lema, brillante, alegre y feliz. Visualiza estas palabras como un letrero luminoso en un lugar destacado de tu mente, comprometiéndote a memorizarlas y a visualizarlas para que puedas verlas ante ti, iluminadas y claras. Luego, esfuérzate por encarnar estas cualidades en tu realidad interna. Piensa en ellas y actúa conforme a ellas. Verás que pronto se convertirán en una realidad para ti, enriqueciendo tu personalidad con algo verdaderamente valioso. Aunque al principio este ejercicio pueda parecerte trivial,
al dedicarte a él descubrirás su inmenso valor, sin importar el camino que elijas seguir en la vida. La autoestima es fundamental para el desarrollo de una personalidad atractiva y segura. Si posees una genuina autoestima, se notará tanto en tu comportamiento como en tu apariencia exterior. Si careces de ella, es esencial que comiences por cultivar una apariencia que refleje autoestima. Recuerda siempre que eres un ser humano digno, no un ser insignificante. Enfrenta al mundo con confianza, mirando siempre hacia adelante, con la cabeza alta. No hay mejor forma de encarar los desafíos del mundo que con una postura erguida y la cabeza levantada. Mostrar una postura sumisa, como pidiendo perdón por existir, solo reforzará una impresión negativa ante los demás. Una postura firme y decidida puede facilitarte el camino hacia el éxito. Siguiendo el consejo de un autor destacado, asegúrate de que los lóbulos de tus orejas estén alineados directamente sobre tus hombros, de modo que una línea vertical imaginaria pueda trazarse desde ellos a lo largo de tu cuerpo, mostrando una postura digna y segura. Mantén la cabeza erguida, no inclinada hacia la izquierda o la derecha, sino en una posición vertical. Este error común, especialmente evidente cuando alguien espera que un cliente finalice antes de ser atendido, inclinando la cabeza hacia un lado, simboliza debilidad. Investigaciones destacan que las personas con una personalidad fuerte nunca inclinan su cabeza, manteniéndola recta sobre un cuello firme. Los hombros deben estar relajados pero firmes, comunicando fuerza y estabilidad. En resumen, la postura del cuerpo debe reflejar la confianza y determinación de la persona. El valor de este consejo no radica únicamente en brindarte una apariencia de autoestima, sino que también promueve el desarrollo de un estado mental de autoconfianza. Existe una interacción bidireccional entre el pensamiento y la acción, así como los pensamientos se manifiestan en acciones, las acciones pueden cultivar ciertos estados mentales. Por tanto, es crucial adoptar una postura de autoestima no solo en tu exterior, sino también internamente. Deja que Helios adentro de ti se exprese plenamente. No te subestimes, pues eres un ser humano con pleno valor. Otro aspecto clave de la personalidad que merece ser desarrollado es el arte de mostrar interés por los demás. Muchas personas atraviesan la vida tan absortas en sus propios asuntos que parecen estar desconectadas de aquellos con quienes interactúan. Esta actitud proyecta una personalidad muy poco atractiva. Estas personas no solo son percibidas como frías y carentes de empatía, sino también como duras y egoístas. Naturalmente, otros tenderán a alejarse de ellas, dejándolas aisladas en su egocentrismo. Alguien con estas características raramente es popular o querido por los demás. Mostrar interés en los demás es una habilidad que tiene grandes beneficios para aquellos que buscan el éxito. Claro está, uno debe priorizar sus propios intereses y no dejar que estos se vean afectados por el cuidado hacia los intereses ajenos. El altruismo llevado al extremo puede ser una forma de egoísmo. Sin embargo, existe un equilibrio. En todas las personas con las que interactúes, encontrarás algo que les interese profundamente. Si diriges tu atención hacia esos intereses, esto se notará de tal manera que la otra persona lo valorará, apreciará tu gesto y, muy probablemente, responderá mostrando interés en ti también. Este enfoque no implica engaño, sumisión ni falsedad. Es simplemente la ley de la compensación operando en el ámbito mental, recibes en la misma medida en que das. Si te tomas un momento para reflexionar, descubrirás que las personas cuya personalidad te resulta particularmente atractiva son precisamente aquellas que muestran interés genuino en ti y en tu personalidad. Mostrar interés por los demás también implica aprender a escucharlos. Esto no significa que debas convertirte en el receptor pasivo de todas las conversaciones de quienes te rodean, porque de ser así, no tendrías tiempo para nada más. Aquí es crucial usar tu juicio y tacto para determinar cuánto tiempo dedicar a escuchar a los demás, dependiendo de quién sea la persona y de las circunstancias específicas de cada situación. Lo importante es que, cuando decidas escuchar a alguien, lo hagas con plena atención. Prestar una escucha atenta a lo que otra persona tiene que decir es uno de los cumplidos más sutiles y valiosos que puedes ofrecer.
Escuchar adecuadamente significa hacerlo con interés genuino, algo que no se puede enseñar en un libro. Quizás la mejor forma de abordarlo es seguir la premisa: escucha como te gustaría que te escucharan a ti. Esta regla de oro es aplicable a muchas facetas de la vida y suele dar excelentes resultados. Aquellos que dominan el arte de escuchar ganan el respeto de quienes les hablan. Este concepto me recuerda a la anécdota de Thomas Carlyle, conocido por su carácter áspero y su tendencia a hacer comentarios sarcásticos. Según cuenta la historia, Carlyle entabló conversación con alguien que sabía escuchar muy bien. Este visitante dirigió la charla hacia un tema de interés para Carlyle y se mantuvo atento mientras él hablaba con pasión durante horas. Al momento de despedirse, Carlyle mostró una calidez y buen humor poco habituales en él, instando al visitante a regresar pronto bajo el elogio de poseer una mente realmente brillante y haber disfrutado enormemente de su conversación, a pesar de que fue Carlyle quien habló la mayor parte del tiempo. Esta historia ilustra el poder y el valor de saber escuchar. Es importante no cansar a los demás con tus experiencias personales. Cuando converses, es mejor dejar de lado tus propios asuntos, a menos que sea pertinente mencionarlos. La gente prefiere hablar sobre sí misma y encontrar interés en sus propias historias, lo cual les resulta más agradable. Evita criticar a tus adversarios o alardear de tus virtudes. No hables constantemente sobre lo maravillosos que son tus hijos, ya que otros también tienen los suyos y les interesan más. Busca temas que sean de interés para la persona con la que estás hablando. Olvídate de ti mismo y muestra interés genuino en los demás. Los negociantes exitosos enseñan a sus vendedores la importancia de dar al cliente la impresión de estar de su lado, como si el vendedor estuviera, figurativamente, al otro lado del mostrador, mostrando un interés especial en asegurar que el cliente reciba un buen servicio y quede satisfecho. Un vendedor que logra transmitir esta sensación ha avanzado mucho en el camino hacia el éxito. La habilidad para generar una impresión genuina de interés hacia los clientes es un arte delicado, pero mediante la observación, la reflexión y la práctica de los principios discutidos en capítulos anteriores, podrás mejorar significativamente en este aspecto. Un reconocido autor comenta sobre este tema que si eres un comerciante y deseas expandir tu negocio, sea que vendas productos o servicios, no deberías ver las interacciones como meras transacciones comerciales. No basta con simplemente recibir el dinero y entregar el producto o servicio, dejando que el cliente se marche con la impresión de que no te importa más allá de la ganancia obtenida. A largo plazo, esta actitud puede ser perjudicial para tu negocio. Es crucial que los clientes sientan tu verdadero interés en ellos y en satisfacer sus necesidades, mostrando un deseo sincero de contribuir a su bienestar. Si logras que los clientes perciban que buscas proteger sus intereses tanto como los tuyos, verás un crecimiento en tu negocio sin necesidad de recurrir a descuentos o regalos. Lo importante es que cada transacción, no importa cuán pequeña sea, esté imbuida de vitalidad e interés. Este consejo es claro y valioso, y aplicarlo puede marcar una diferencia significativa en cómo los clientes perciben tu negocio y en su éxito a largo plazo. El autocontrol es un componente crucial de una personalidad fuerte, especialmente en lo que respecta a la gestión del temperamento. La ira se considera una manifestación de debilidad, no de fortaleza. Perder la compostura te pone automáticamente en una posición de desventaja. Hay un dicho que reza: si los dioses quieren destruir a un hombre, primero lo vuelven iracundo. Bajo el influjo de la ira, las personas pueden cometer actos irracionales de los que más tarde se arrepienten profundamente. En esos momentos, se desecha el juicio, la experiencia y la prudencia, actuando de manera descontrolada. De hecho, la ira puede ser vista como una forma de locura temporal. Si dudas de esto, solo observa detenidamente el rostro de alguien enfadado para notar la irracionalidad de su expresión y acciones. Se reconoce ampliamente que quien se mantiene calmado mientras su oponente pierde los estribos lleva la ventaja. Permitir que la otra persona se deje llevar por la ira, mientras te esfuerzas por mantener la calma, es una estrategia efectiva.
Generalmente, es posible calmar a alguien enfurecido sin provocar su ira hacia ti, recordando que se necesitan dos para iniciar un conflicto. Descubrirás que el simple hecho de controlar tu expresión facial y postura puede ayudarte a dominar tu estado mental interno, proyectando serenidad y fortaleza. El control y cultivo de la voz es una habilidad que puede marcar una gran diferencia en la vida profesional y personal de una persona. Aquellos que cuentan con una voz bien modulada, uniforme y agradable tienen una ventaja innegable sobre los demás, incluso si poseen habilidades similares. La importancia de tener una voz suave, flexible y vibrante no puede ser subestimada. Si ya tienes esa cualidad, considérate afortunado. Si no, nunca es tarde para comenzar a desarrollarla. Cualquiera puede mejorar su voz con práctica y dedicación. La historia de Nathan Shepherd, un conferenciante y locutor célebre, es inspiradora. A pesar de que inicialmente se le dijo que no tenía las cualidades vocales para hablar en público, él no permitió que esos comentarios negativos determinaran su futuro. En lugar de rendirse, esas palabras le impulsaron a esforzarse aún más. No solo superó sus limitaciones vocales y de pronunciación, sino que también consiguió hacer de la oratoria su medio de vida durante más de 20 años. Esta determinación y esfuerzo por mejorar demuestra que con la voluntad y la práctica adecuadas es posible cultivar una voz que no solo cumpla con tus necesidades, sino que también resuene y capte la atención de tu audiencia. Si Nathan Shepherd logró convertirse en un reconocido orador pese a los obstáculos que enfrentó, tú también tienes el potencial de mejorar y perfeccionar tu voz. La clave está en seleccionar el tipo de voz que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos y dedicarte a cultivarla mediante la práctica constante, la determinación y el uso correcto de tus recursos vocales. La mejora vocal no solo es posible, sino que está al alcance de todos aquellos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en su desarrollo. El cuerpo físico juega un papel crucial en la proyección de tu personalidad, y cómo te mueves y te presentas ante el mundo tiene un impacto significativo en la impresión que dejas en los demás. No obstante, como ya hemos discutido, la base de todo es desarrollar un fuerte sentido de autoestima y respeto por uno mismo. Este estado mental de apreciación personal se reflejará naturalmente en tu postura, en la manera en que caminas y en cómo interactúas físicamente con el mundo que te rodea. En esencia, el pensamiento se materializa en acción, por lo tanto, aquellos que internamente se valoran a sí mismos, sin duda, externalizarán esta actitud a través de su comportamiento y expresión corporal. Es fundamental también prestar atención a la apariencia externa, lo que incluye mantener una higiene personal adecuada y vestirse de manera apropiada. La limpieza personal y de la vestimenta es primordial. Vestir bien no necesariamente implica llevar ropa de alta etiqueta o extremadamente formal, sino más bien elegir atuendos que reflejen un gusto refinado y sencillo, evitando la ostentación o la extravagancia. Lo esencial es mantener tanto el cuerpo como la ropa limpios, lo que contribuye a una presencia pulida y respetable. En resumen, el cultivo de una autoestima sólida y el cuidado de la apariencia física son complementarios y fundamentales para la proyección de una personalidad atractiva y respetable. La clave es desarrollar un equilibrio entre la autovaloración interna y la expresión externa de esa valoración a través de acciones, movimientos y elecciones de vestimenta conscientes y deliberadas. Resumir la idea de que la personalidad es una máscara que podemos moldear y cambiar con voluntad, inteligencia, y un enfoque consciente es esencial para comprender cómo podemos influir activamente en cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. La clave para desarrollar una personalidad que refleje quiénes queremos ser y cómo queremos ser vistos en el mundo radica en identificar primero el tipo de personalidad que deseamos proyectar. Una vez definido este objetivo, el siguiente paso es visualizar mentalmente las características y cualidades de esa personalidad ideal. Pensar y desear intensamente ser de una cierta manera es el primer paso para convertir ese deseo en realidad. La acción consistente y repetida hacia ese ideal, a través de ensayos y ajustes continuos, es lo que eventualmente cristaliza esos deseos en una personalidad tangible y modificada.
Este proceso no es instantáneo, sino que requiere dedicación, paciencia y un esfuerzo sostenido. Al formar y mantener un modelo mental claro de la personalidad deseada y al trabajar metódicamente para encarnar ese modelo, uno puede efectivamente forjar y pulir una personalidad que no solo satisfaga sus aspiraciones personales, sino que también resuene positivamente con los demás. En última instancia, el desarrollo de la personalidad es un arte que implica tanto la autocreación como la autoexpresión. Cultivar la personalidad deseada es un proceso dinámico de automejora y aprendizaje continuo, que puede llevar a una mayor satisfacción personal y a una influencia más significativa en nuestro entorno social y profesional. La personalidad, por lo tanto, no es un destino fijo, sino un viaje de transformación personal que refleja nuestro crecimiento, nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas. Puedes llegar a ser lo que quieras si realmente lo quieres mucho. El querer algo es el primer paso para hacerlo realidad. No olvides esta regla: quiere con ganas, ten fe y ponle ganas a lo que haces. Estos son los 3 pasos para conseguir lo que quieres. Ahora que sabes este secreto para triunfar, úsalo. El resto depende de ti. Yo te di el empujón inicial, ahora tú tienes que seguir adelante. Capítulo 9. Palabras finales. Mientras revisaba estas páginas antes de enviarlas a imprimir, me di cuenta de algo sorprendente. Aunque al principio dije que no iba a dar un montón de reglas o consejos como si tuvieran la clave del éxito, y prometí no actuar como si supiera más que los demás, al final he terminado dando bastantes consejos sobre lo que deberías hacer y lo que no. A pesar de esto, creo que los consejos y ejemplos que he compartido pueden inspirarte a alcanzar el éxito. Dedico este libro a quienes se sientan atraídos por él, siguiendo la idea de que las cosas buenas llegan a quienes las buscan. Pero quiero dejar claro una vez más que el éxito no se consigue solo siguiendo lo que otros dicen, ya sean mis palabras o las de alguien más. No existe una fórmula mágica que convierta a alguien en un líder de la industria o en un magnate de repente. La idea de que hay recetas infalibles para el éxito es, al mismo tiempo, triste y graciosa. La verdad es que cada quien debe forjar su propio camino hacia el éxito. Consejos y reglas pueden ser útiles, pero al final del día, cada uno debe hacer su parte. Nadie más puede forjar tu destino por ti. El dicho Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo es verdad de varias maneras. Significa que no puedes esperar ayuda divina si no pones de tu parte. Pero también significa que si te esfuerzas al máximo en lo que haces, esperando cosas mejores para el futuro, esa ayuda llegará. Sé sabio y avanza por el camino que tienes delante, confiando en tus pasos aunque no veas todo el camino. Empieza a caminar y el camino se irá mostrando. Lo importante es hacer lo que toca hacer ahora, y hacerlo lo mejor que puedas, confiando en que esto te llevará a lograr tus sueños. Al actuar, te llegarán nuevas ideas porque la acción inspira. Así que, empieza a moverte. En este libro, he intentado mostrarte algo mucho más valioso que simples consejos. He querido resaltar que dentro de todos nosotros hay algo increíble que, si lo estimulamos bien, puede aumentar mucho nuestra fuerza y habilidad. Así, te he hablado sobre ese algo interior. Si miras a las personas que han tenido éxito, notarás que, aunque sean muy diferentes entre sí, todos sienten que cuentan con algo adentro que les da seguridad, fuerza y confianza. Muchos lo llaman suerte, destino o algo por el estilo, pero en realidad es su manera de reconocer ese poder interno que los apoya, aunque no entiendan exactamente qué es. La mayoría no se para a pensar en ello, están muy ocupados con sus vidas, pero se alegran de saber que existe. Ese algo interior es tu verdadero yo, tu fuente de poder. Espero que este libro sea el primer paso para que muchos reconozcan, desarrollen y muestren ese poder interior. Te animo mucho a que desarrolles la conciencia de tu yo soy, para que descubras el poder que llevas dentro. Cuando lo hagas, naturalmente empezarás a sentir y decir puedo y quiero, que es una de las afirmaciones más poderosas que puedes hacer. Este sentimiento de quiero y puedo viene de ese algo interior que espero que encuentres y muestres al mundo.
Por encima de cualquier otro consejo, entender y vivir esto es lo más crucial para alcanzar el éxito.